casi medio siglo ha pasado desde la última vez que un ser humano pisó la Luna. Un tiempo lo suficientemente largo para que aquellos momentos gloriosos se desvanezcan silenciosamente de la memoria de las nuevas generaciones, pero que aún persisten vívidamente en la mente de quienes vivieron esa era histórica. Una época en la que todo el planeta pareció detenerse, conteniendo el aliento en asombro colectivo, mientras un hombre daba lentos y medidos pasos en un mundo que no era el nuestro. Desde 1972, ni una sola persona, ni estadounidense, ni rusa, ni de ningún otro lugar, ha regresado a ese terreno distante y silencioso. Pero lo más peculiar no es que no hayamos vuelto, sino que ni siquiera lo hemos intentado de verdad. La NASA alguna vez ofreció explicaciones. Las misiones eran demasiado costosas, el clima político había cambiado, el sueño ya se había cumplido. Y, sin embargo, esas razones nunca han satisfecho del todo las preguntas que siguen resonando. Porque si caminar sobre la Luna realmente marcó el logro más grande en la historia de la humanidad, ¿no hubiera sido lógico ir aún más lejos? ¿Por qué, entonces, dimos marcha atrás? Esa pregunta, callada pero persistente, ha flotado durante décadas, y en el vacío dejado por el silencio oficial, la especulación se ha filtrado lentamente. Algunos susurran que encontramos algo en la Luna, algo que nos asustó. Otros hablan de transmisiones filtradas, de conversaciones misteriosas interrumpidas, de fotografías que nunca llegaron al público. Y si incluso una fracción de estas historias contiene algo de verdad, solo un indicio, entonces, quizás la razón por la que nos detuvimos no fue porque perdimos la voluntad de continuar, sino porque algo más ya estaba allí, observando, esperando y sin intención de dejarnos regresar. Así que abróchense los cinturones y acompáñennos mientras exploramos este misterio juntos. Pero primero, si dan me gusta y se suscriben antes de que termine este video, su suerte podría dar un giro hacia lo extraordinario. De la gloria al silencio, el final inesperado de un sueño espacial. En el breve lapso entre 1969 y 1972, la humanidad logró lo que muchos alguna vez creyeron imposible. 6 misiones exitosas que aterrizaron en la superficie lunar. Esos fugaces momentos, transmitidos en vivo en imágenes titilantes, en blanco y negro, se convirtieron en símbolos inmortales de coraje, ambición y la extraordinaria ingeniería humana. Y, sin embargo, algo extraño sucedió, justo cuando el sueño comenzaba a desplegarse, justo cuando la puerta a un nuevo mundo se había abierto. Elegimos cerrarla en silencio. El Apolo 17, la misión final, partió de la superficie lunar en diciembre de 1972, y desde ese momento, ningún humano ha regresado. La explicación oficial dada por la NASA y el gobierno de los Estados Unidos parecía clara. La Guerra Fría llegaba a su fin, las prioridades presupuestarias habían cambiado y el costo de cada misión se había vuelto cada vez más injustificable. El programa Apolo, lanzado como un símbolo de rivalidad política, ya no tenía propósito una vez que ese símbolo se había asegurado. Pero para muchos que vivieron esa era, y para incontables otros que han estudiado su legado, la explicación siempre ha sonado sospechosamente razonable. Porque si ese momento realmente representó el pináculo de nuestro intelecto y capacidad, ¿por qué lo abandonamos tan fácilmente? ¿Por qué las misiones planeadas del Apolo 18, 19 y 20, completas con su equipo, tripulaciones y trayectorias detalladas, fueron canceladas repentina y silenciosamente, sin más explicaciones? Algunos argumentan que la tecnología de la época era demasiado limitada, que las misiones duraban solo unas horas en la superficie y que no había recursos obvios que valiera la pena explotar. Pero, bajo esa lógica, ¿no serían esas razones para volver más seguido? ¿Para explorar, aprender y empujar los límites de lo que creíamos saber? Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Con cada año que pasa, a medida que la tecnología avanza y los presupuestos para la exploración espacial crecen,
nos enfrentamos a un silencio cada vez más curioso. La luna ha permanecido intacta y en ese silencio, las teorías han echado raíces, rumores de informes suprimidos, fotografías difuminadas y voces débiles y fugaces transmitidas a través de frecuencias de radio olvidadas. Juntas, pintan una imagen muy diferente a la que nos contaron. Quizás la razón por la que nos retiramos no fue porque no fuéramos capaces, sino porque tropezamos con algo que nunca debimos encontrar. El Apolo 17, las últimas huellas y un secreto nunca revelado. Cuando el Apolo 17 despegó de la superficie lunar, el 14 de diciembre de 1972, no solo marcó el fin de una misión, inadvertidamente, cerró el telón sobre uno de los silencios más largos en la historia de la exploración espacial. Los tres astronautas, Eugene Cernan, Harrison Schmitt y Ronald Evans, regresaron a la Tierra como los últimos humanos en haber caminado sobre nuestro vecino celeste, y desde entonces, nadie ha continuado donde ellos lo dejaron. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que la misión fue un éxito completo, sin incidentes, pero con el tiempo, una narrativa diferente comenzó a emerger desde canales no oficiales, documentos filtrados, investigadores independientes e incluso exmiembros del ejército y agencias espaciales. Uno de los relatos más inquietantes apareció en Reddit en 2015, según el post, escrito por un psicólogo británico que afirmó haber participado en sesiones de debriefing con personal de apoyo. Algo ocurrió durante esas últimas horas en la Luna, algo que fue deliberadamente ocultado. La historia afirmaba que, poco después de salir del módulo lunar, los astronautas del Apolo 17 se toparon con algo inesperado, una nave que claramente no era de ellos. Sus restos yacían ocultos detrás de una cresta baja, pero lo más perturbador fue lo que encontraron dentro: restos humanos con trajes espaciales sin insignias de la NASA. En su lugar, llevaban símbolos desconocidos, similares a los de los cosmonautas soviéticos. Los trajes estaban desgarrados en varios puntos, sus visores destrozados de forma idéntica, como si algo los hubiera golpeado. No parecía una falla técnica, sino un acto violento, intencional. La tripulación estadounidense contactó al control de misión, pidiendo permiso urgente para abandonar la superficie. Pero la respuesta fue fría. No podían. Las restricciones técnicas exigían permanecer varias horas más. Durante ese tiempo, según el psicólogo, los astronautas comenzaron a enviar transmisiones cada vez más agitadas, describiendo formas oscuras que se movían entre las crestas, silenciosas, pero acercándose al módulo. Desde la Tierra se les ordenó mantener posición y seguir observando. Pero lo que ocurrió en esas horas finales nunca fue revelado. Las grabaciones públicas fueron editadas, y todas las entrevistas posteriores se enfocaron exclusivamente en ciencia y orgullo nacional. Nunca mencionaron lo que vieron. El Apolo 17 no terminó como un capítulo cerrado con cuidado, sino como un libro cerrado de golpe a mitad de una oración. Y desde entonces, ninguna misión volvió a despegar. La misión de 1990, cuando la Luna nos dio su advertencia final. Los rumores sobre el Apolo 17 llevaron a un hecho insólito. En diciembre de 1990, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética colaboraron en secreto para enviar una misión al sitio del último alunizaje. Un módulo ruso no registrado, equipado con tecnología avanzada y operado por la unidad militar encubierta Katsuki, partió hacia las coordenadas donde yacían los restos de una misteriosa nave soviética. Las transmisiones iniciales fueron prometedoras. La tripulación confirmó haber localizado tanto los restos del Apolo como la nave desconocida. Pero entonces, en cuestión de minutos, el tono cambió drásticamente. Hay movimiento. Las estructuras no están inertes como creíamos. Algo se acerca. La comunicación se cortó abruptamente.
Sensores lunares registraron un temblor focalizado justo en la zona de exploración. Durante 47 minutos agonizantes, el control terrestre solo captó estática intermitente antes del silencio absoluto. Lo que siguió fue un encubrimiento sin precedentes. Todos los datos fueron sellados bajo la clasificación Defensa Planetaria Ultra Secreta. Los familiares de la tripulación recibieron notificaciones de muertes en ejercicio de entrenamiento. Testigos clave fueron trasladados o retirados en los días siguientes. Desde aquel diciembre de 1990, ningún programa espacial ha intentado regresar a esa región lunar. Los archivos oficiales siguen clasificados, pero el mensaje parece claro. La Luna no es territorio humano. Al menos, no completamente. El objeto acompañante y la conversación no escuchada. El 20 de julio de 1969, el mundo contuvo el aliento. En millones de hogares, familias se apiñaron frente a televisores, observando la imagen en blanco y negro de una figura solitaria, descendiendo por una estrecha escalera metálica. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Esa frase se volvió inmortal. Pero lo que nadie escuchó fueron las palabras que vinieron después. Cuando la transmisión pública se cortó, una conversación privada continuó en una frecuencia secundaria. Según testimonios revelados décadas después, Neil Armstrong cambió a un canal reservado originalmente para monitoreo médico y reportó algo muy diferente. Afirmó haber visto estructuras metálicas en el borde de un enorme cráter, no lejos del lugar de aterrizaje. Las describió como edificaciones, con entradas que parecían descender bajo la superficie lunar. Afuera, había objetos cilíndricos alineados, como si fueran vehículos estacionados. Cuando desde tierra le preguntaron por sus tareas científicas, Armstrong respondió que estaban completas, pero añadió con inquietud: los seres que nos observan podrían quitar el equipo en cualquier momento. Años después, investigadores afirmaron haber hablado con él en privado. No confirmó ni negó nada, pero parecía reservado. En una ocasión dijo en voz baja: "No nos quieren allí". Y aún había más. En el tercer día de misión, durante el viaje hacia la Luna, Armstrong pidió verificar la ubicación de la tercera etapa del cohete, Saturno V. 3 minutos después, Houston respondió. Estaba a más de 9.600 kilómetros detrás. Poco después, Buzz Aldrin informó que observaban un objeto cilíndrico, con un extremo brillante, moviéndose en paralelo a la nave. La NASA luego sugirió que podía tratarse de un panel del propulsor descartado, pero Armstrong nunca lo creyó del todo. Así nació la historia de ese acompañante silencioso, uno de los tantos fragmentos que envuelven al Apolo 11 en misterio. Podemos creer en la grandeza de ese primer paso, pero quizás, porque fue tan monumental, arrojó una sombra sobre una pregunta inquietante. ¿Y si el mayor logro de la humanidad fue también la primera vez que algo nos observó? La Luna, la cáscara externa de algo que nunca ha sido nombrado. Durante décadas, la Luna ha orbitado la Tierra con una precisión casi antinatural. Desde tiempos antiguos, la humanidad le dio nombres poéticos, pero cuando la tecnología nos acercó a ella, la Luna empezó a perder su misterio, revelando una pregunta inquietante: ¿qué es realmente? No solo las sombras en sus crestas, no solo los objetos que flotaron junto a las naves, ni siquiera las estructuras metálicas descritas y luego borradas de los informes. Hay algo más, algo que algunos investigadores independientes se atreven a preguntar. ¿Y si la Luna no es natural? La llamada hipótesis de la Luna hueca propone que lo que vemos es solo una cáscara, ocultando una vasta estructura artificial, una estación espacial antigua o una nave dormida, esperando. En los años 70, los sismómetros dejados por misiones Apolo registraron actividad lunar. En 1972, la etapa de ascenso del Apolo 12 fue estrellada intencionalmente para estudiar las ondas sísmicas.
La sorpresa fue que la luna resonó como una campana. Las reverberaciones duraron horas, un zumbido bajo y persistente, como si algo enorme y hueco hubiera respondido. La NASA atribuyó esto a la inusual composición geológica lunar. Pero para quienes apoyan la idea de una luna artificial, ese no era el sonido de la roca, era el sonido del metal. Señalan también su órbita exacta, su densidad anómala, el hecho de que siempre muestra la misma cara y que el lado oculto jamás gire hacia nosotros, algo extremadamente improbable de ocurrir de forma natural. Suma todo: los sonidos extraños, las sombras sin forma, los objetos no identificados, las estructuras deshabitadas, las voces silenciadas, y la teoría deja de parecer ciencia ficción. La luna, sugieren, puede que no sea nuestra, y quizás nunca lo fue. ¿Qué opinas? ¿Fue todo esto solo especulación? ¿O hay fragmentos de verdad ocultos en el tiempo, la política y el miedo? La luna seguirá orbitando, como lo ha hecho por millones de años, pero tal vez, desde arriba, todavía nos esté observando. Si algo aquí te hizo reflexionar, déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios del universo, no olvides suscribirte, porque la próxima vez, quién sabe de qué lado de la luna estaremos.